En el vídeo de hoy veremos cómo se ha desarrollado la guerra de Ucrania durante el mes de abril de 2024. Analizaremos los avances en el campo de batalla, lo que pasa detrás del frente y los desarrollos políticos y diplomáticos en torno a este conflicto. El mes de abril se ha convertido en uno de los meses claves para el futuro de la guerra entre Rusia y Ucrania. Desde el fin de la contraofensiva ucraniana del verano de 2023, los rusos han tomado la iniciativa en tierra, empujando el frente ucraniano hacia el oeste, especialmente en Avdiivka, que cayó en febrero, y a las afueras de Bakhmut, en dirección a Kramatorsk y Sloviansk. Estos avances, sin embargo, han sido unos avances muy lentos, que no han dado lugar a la ruptura del frente ucraniano, como sí ocurrió al principio de la guerra. Los ucranianos se han atrincherado en sus posiciones con el objetivo de desgastar al máximo a las fuerzas rusas. Pero, lo más importante, para ganar tiempo para reconstruir su dañado ejército. Para ello, los ucranianos se han apresurado a la construcción de sistemas de fortificaciones muy importantes, con una zanja antitanque inicial, seguida de una cadena de dientes de dragón con alambres de espino, y para finalizar con una red de búnkers desde donde se realiza fuego rasante sobre los asaltantes. Estos sistemas defensivos a veces se encuentran interconectados a través de trincheras, que permitirían un movimiento más fluido de tropas y una defensa más operativa del frente. Pero no en todas las fortificaciones ucranianas nos encontramos con estas conexiones. Quizás el área mejor fortificada de todo el frente ucraniano sea la localidad de Chasiv Yar, entre Bakhmut y Kramatorsk. Es una localidad clave para parar el avance ruso sobre el Donbass, y que este mes de abril ha visto cruentos combates entre las fuerzas ucranianas y rusas por su control. Hace ya casi 100 años, en 1939, que Alemania demostró que las defensas estáticas podían ser inservibles frente a una auténtica guerra de maniobras, como demostró cuando invadió Francia en 1940. Pero las circunstancias actuales y las de la guerra relámpago alemanas son muy distintas. Alemania tenía una gran cantidad de blindados, así como controlaba los cielos, cosa que hoy en día los rusos no presumen de poder hacer. La masa de maniobra que tienen tanto Ucrania como Rusia hoy en día es mucho menor que la de aquella primavera de 1940, y además la línea de frente se halla repleta de drones, que pueden orientar el fuego enemigo para causar daños tremendos a los tanques. Por lo que, tal y como están las cosas a día de hoy, las fortificaciones sí le son útiles a ambos bandos. Aunque de aquí tampoco podemos sacar lecciones extrapolables a absolutamente todas las guerras. Seguramente, si los dos contendientes fueran mucho más poderosos, imaginémonos a Estados Unidos contra China, estaríamos hablando de una guerra de movimientos, con muchísimas maniobras, y estas defensas estáticas serían tan inservibles como en 1940. Pero volvamos al frente de Ucrania. A pesar de las fortificaciones, los ucranianos están teniendo graves problemas para responder al avance ruso, ya que las tropas ucranianas se encuentran en una grave desventaja. Están desmoralizadas tras meses en continuos combates debido a la falta de reemplazos y, quizás lo más importante, la escasez de municiones que sufre actualmente el ejército ucraniano, que ha causado que no se pueda responder al avance ruso como se debería, disparando cada vez con menos artillería y causando menos bajas a las fuerzas rusas. Los ucranianos se ven obligados entonces a utilizar munición alternativa, como munición de mortero, para detener estos ataques rusos, con una efectividad, naturalmente, mucho menor que un gigantesco proyectil de artillería. Tal y como se pudo ver con una penetración de una columna de blindados en los bosques cercanos a Chasiv Yar, los ucranianos fueron incapaces de pararla cuando se aproximaba, debido a la falta de proyectiles. Esto sucedió a mediados de abril.
Otro aspecto negativo de la falta de municiones es la incapacidad de los ucranianos de mantener el espacio aéreo sobre Chasiv Yar, donde los aviones rusos han conseguido penetrar en numerosas ocasiones para apoyar el avance de su ejército de tierra. A principios de mes, los rusos realizaron ofensivas en todo el frente de Avdiivka, golpeando fuertemente la localidad de Tonenke, donde los rusos perdieron alrededor de 30 blindados. Un ataque que se recrudeció hacia mediados de mes, con otras 80 pérdidas. Finalmente, el día 24, los rusos pudieron comprometer la línea defensiva ucraniana de la zona, al tomar el pueblo de Ocheretine, tras la retirada de la 115 Brigada Mecanizada Ucraniana, tras días de combates y falta de municiones. Esta retirada ha causado que la línea ucraniana hacia el sur se haya comprometido, y es posible que se produzca una retirada ordenada ucraniana hacia posiciones más defendibles. A pesar de las pérdidas rusas que hemos indicado, las bajas que podemos observar en fuentes abiertas nos indican que están siendo menores de las que correspondería para una ofensiva. Esto nos puede dar un indicativo de la malísima situación por la que pasa el ejército ucraniano, aunque aún la ventaja rusa no se ha traducido en grandes avances, y puede que nunca se produzcan. Con todo ello, los combates continúan hoy en día tanto en Chasiv Yar como en Avdiivka, en dirección a Pokrovsk, donde los rusos pretenden cortar un importante nudo de carreteras que dificultaría el suministro al frente ucraniano. Mientras esto sucedía en el frente, detrás del mismo la situación se recrudecía para ambos países. Desde el famoso ataque con drones a Moscú en julio de 2023, los ataques ucranianos han sido cada vez más ambiciosos, atacando multitud de objetivos militares, así como bases rusas o aeródromos, cada vez más en el interior de Rusia, haciendo uso de drones de largo alcance. El 2 de abril se publicó este vídeo en el que se ve cómo una avioneta suicida cargada de explosivos impactaba contra una fábrica de drones rusos, en la localidad de Yelabuga, en Tartaristán, a unos 1500 kilómetros de la frontera ucraniana. Dado que Ucrania no dispone de drones capaces de viajar hasta 1500 kilómetros en el interior de Rusia y no se ha reportado la muerte de ningún piloto, se cree que esta pequeña avioneta, tipo Cessna, ha debido ser modificada para convertirla en un dron, y que ha volado de forma autónoma hasta el objetivo, logrando impactar contra los barracones de lo que se ve que es una fábrica improvisada de nueva construcción. Aunque solo se grabó a una avioneta, los informes dicen que fueron 3 las que impactaron. Con este ataque, Ucrania no va a lograr parar totalmente la producción de drones en Rusia, pero estos ataques en la retaguardia profunda obligarán a retirar sistemas antiaéreos del frente, o, de lo contrario, sí que podrán acabar afectando a la producción industrial rusa. Pero más allá de este ataque a la fábrica de drones, Ucrania ha atacado también con drones 18 de las 37 refinerías de petróleo que tiene Rusia. Las refinerías son instalaciones enormes, casi imposibles de destruir, salvo que se haga un ataque masivo, pero tienen partes muy sensibles, que si se dañan, prácticamente se paraliza el refinado de petróleo. Y ahí es donde está atacando Ucrania. Se están dañando, generalmente, las torres de destilado de las refinerías. Una parte de estas que cuesta muchísimo reparar, que se tarda meses en ello y cuya tecnología no se produce en Rusia. Por lo que el país tendrá que comprar las piezas a China y Rusia acabará dependiendo aún más del gigante asiático. Las torres de destilación son unas altas estructuras en las cuales se introduce el petróleo a una alta temperatura. El funcionamiento consiste en que, básicamente, al calentarse se pueden separar los distintos derivados del petróleo, como el gasóleo, la gasolina o el gas butano, que salen por distintos conductos. Estos ataques a las torres buscan dañar el tejido productivo ruso. Mira, esto es un gráfico de exportaciones donde se representa lo que Rusia exporta.
todo lo que está marcado de marrón oscuro se corresponde a derivados del petróleo. Así que, más o menos, el 60% de las exportaciones rusas dependen de que las refinerías funcionen. Así que atacar el sector energético es atacar el flotador económico de Rusia. Sin embargo, cada día siguen partiendo petroleros y metaneros desde el Mar Negro hacia otros países. Y Ucrania no los ataca. Quizás te preguntes por qué. Ucrania ha demostrado capacidad de sobra para atacar la flota rusa. ¡Nos están atacando! De hecho, ya ha hundido un tercio de los buques rusos del Mar Negro. Por cierto, la guerra naval en este conflicto ya la analizamos en este otro profundo vídeo. Te recomiendo verlo, porque vas a aprender muchísimo sobre cómo combaten las flotas en las guerras modernas. Te dejaré el enlace al final. Ah, y si te está gustando este análisis, no te olvides de dejar tu like y de suscribirte. Con 2 pequeños gestos como estos, no solo te mantendrás informado, sino que ayudas muchísimo al canal. Muchas gracias. Pues la cuestión es que, como ya sabemos todos, Ucrania depende, para resistir, de la ayuda extranjera, y atacar los petroleros rusos provocaría un desastre ecológico, una marea negra, que probablemente afectaría a Rumanía, Bulgaria y Turquía. Un desastre así seguramente cortaría la ayuda militar de Bulgaria y Rumanía, e incluso podría enfadar tanto a Turquía que podría acabar permitiendo el paso de buques rusos a través del estrecho del Bósforo. Así que Ucrania no puede atacarlos. Atacar el refinado en lugar del transporte es una estrategia igual de eficaz y que no provoca ningún daño a su reputación. Por otro lado, hace ya más de 2 años que la Unión Europea, Estados Unidos y otros países impusieron sanciones al petróleo ruso y sus exportaciones deberían ser casi imposibles. Pero Rusia ha conseguido burlar las sanciones de Occidente, ya sea vendiendo a terceros países que no les han puesto sanciones, como India, o, rizando el rizo, muchas veces acabamos comprando el petróleo ruso porque las empresas de estos países lo revenden como si fuera suyo, ocultando su verdadero origen. Por otro lado, el gas ruso no tiene sanciones, porque es un bien tan vital para gran parte de Europa que la Unión Europea no se puede permitir la prohibición de su compra. Pero la realidad es que Rusia tiene una mayor capacidad para golpear la retaguardia ucraniana que al revés, ya que la diferencia en población, el tamaño de su economía y de gasto militar es abismal. Como ya sabes, el día 22 de marzo Rusia sufrió un ataque yihadista en Moscú, y Putin culpó a Ucrania de estar detrás del atentado. En fin, es una acusación que no tiene ningún sentido, pero Rusia continúa azuzando el nacionalismo más radical para tratar de mostrar que Ucrania es la causa de todos sus males. De todas formas, si quieres saber más sobre este suceso, en el canal tenemos un análisis más pormenorizado del que también te dejaré el enlace al final. Este suceso, unido a la creciente campaña de drones ucranianos, propició un aumento de la campaña aérea rusa sobre la infraestructura energética ucraniana. El 22 de marzo, Rusia atacó la central hidroeléctrica del Dnieper, la más importante de toda Ucrania, dañando gravemente la zona de control de la presa. Los ucranianos estiman un total de 2 años para poder reparar los daños. La campaña se ha mantenido durante todo este tiempo, con episodios como el 25 de marzo, cuando misiles hipersónicos rusos cayeron sobre Kiev, o cuando el 27 de abril los rusos bombardearon la infraestructura eléctrica de las regiones de Dnipropetrovsk, Leópolis e Ivano-Frankivsk. Esta campaña ha puesto de relieve el mal estado en el que se encuentra la defensa aérea ucraniana, donde muchos de sus sistemas antiaéreos han sido destruidos
o no operan como deberían debido a la falta de munición. Es por ello que los ucranianos han tirado de ingenio una vez más, para poder combatir la amenaza de los drones kamikaze que sobrevuelan su espacio aéreo. Han desarrollado un sistema de defensa antidrón bastante barato que consiste en la detección con el micrófono de teléfonos móviles de las señales de los aparatos, permitiendo llevar un equipo de respuesta rápido que derribe el dron con ametralladoras ligeras. De esta manera no se necesitaría usar los carísimos misiles antiaéreos, que son más caros que los drones, y que son cada vez más escasos en el ejército ucraniano. Aunque, bueno, la efectividad de esta medida solo nos la dirá el tiempo. Pero aún así, este sistema no puede actuar contra los drones suicidas más rápidos, ni contra los misiles balísticos, ni de crucero. Y, de hecho, a lo largo del mes se han visto imágenes preocupantes que demuestran lo erosionada que está la capacidad antiaérea ucraniana. El 18 de abril, Rusia atacó el aeródromo de Aviatorsk, dañando varios aviones mientras un dron lo grababa todo. Y lo preocupante es que no se ve ningún intento de derribarlo. De hecho, a lo largo de abril se han visto otras imágenes preocupantes para Ucrania, como este vídeo en el que, el 10 de abril, dos aviones Su-25 rusos sobrevolaban Chasiv Yar, una localidad ucraniana, a muy baja altura. Sobrevolar territorio enemigo así es una temeridad que solo se puede hacer si estás completamente seguro de que Ucrania no dispone en el área de defensas antiaéreas, ni una batería de misiles o ni siquiera unos tristes manpads. Recuerda que, meses atrás, los ucranianos lograron derribar aviones rusos hasta a 200 kilómetros tras la frontera rusa. Pero el tiempo pasa, las municiones se agotan y llega un momento en el que los arsenales están vacíos. Estados Unidos debía haber aprobado un paquete de ayuda militar a finales del año pasado, pero durante meses la ayuda fue bloqueada por el Partido Republicano. Meses en los cuales la munición empezó a escasear más y más. Ya durante marzo, Ucrania comenzó a disparar menos de lo normal, y en abril la situación ya era crítica. Finalmente, el 20 de abril, la Casa de Representantes de Estados Unidos votó a favor de la medida, aunque la mitad de los republicanos mantuvieron su no. Esta es la facción más derechista del Partido Republicano, la del Make America Great Again, que ve como única prioridad prepararse para una futura guerra con China, y quieren dejar que Ucrania sea derrotada. Básicamente, el plan de Donald Trump. Pero aún con la ayuda norteamericana aprobada, Ucrania está contra las cuerdas. Estos meses de retraso en la entrega de una munición y un equipamiento vital ha desgastado mucho a Ucrania. Miles de soldados han muerto. Los rusos han logrado golpear objetivos clave en el frente, y la moral ha quedado muy baja. Tan baja que el fin de la guerra ya no se vislumbra, y empieza a haber problemas para reclutar soldados. La munición tardará semanas, o incluso hasta 2 meses, en cruzar el charco, ser transportada a Ucrania y luego en llegar en cantidades respetables a las unidades en el frente. Un tiempo que Rusia tratará de aprovechar, ya que ahora mismo esta es su ventana de oportunidad. El momento más delicado para Ucrania desde hace ya 2 años. Y además, Rusia está aprendiendo de los desastrosos errores que cometió en el primer año y medio de conflicto. Sabe perfectamente cómo sortear las sanciones y su economía se mantiene a flote. Rusia también ha entrado en economía de guerra. El 30% del presupuesto del gobierno ruso se va a destinar en 2024 a la guerra. Pero la cantidad puede ser incluso mayor, porque también se ha aumentado el gasto en seguridad interna, es decir, la policía, y ahí se puede camuflar parte del gasto militar. Por lo que algunas fuentes dicen que en realidad
su gasto militar será del 40% de su presupuesto. Y además está empezando a interferir en los sistemas más avanzados suministrados por Occidente. Por ejemplo, se ha reportado que los sistemas Starlink han llegado de alguna manera a Rusia y están siendo usados por el ejército ruso. También han adoptado las bombas planeadoras para poder lanzarlas desde más lejos, sin que su aviación corra peligro. Y Rusia está multiplicando los dispositivos que causan interferencias en el sistema GPS, fundamental para la munición inteligente. Gracias al uso de estos equipos de guerra electrónica, que confunden a los sistemas de navegación del proyectil, la puntería de algunas bombas ucranianas guiadas por GPS ha caído desde casi el 100% hasta solo un 7%. Y, dicho esto, quizás las noticias más importantes del mes vengan desde el terreno político. Como ya hemos visto, Ucrania tiene actualmente dos problemas importantes. Por un lado, el ejército ucraniano está agotado. Las victorias del principio de la guerra están muy distantes, y cada vez les es más difícil encontrar reemplazos voluntarios a las bajas que sufren. Es por ello que el Parlamento ucraniano estuvo durante meses discutiendo sobre la aprobación de una movilización de la población. Esta nueva ley de movilización buscaría reclutar unas 500.000 personas para el ejército, y fue aprobada finalmente el 11 de abril. La ley renovará el sistema de reclutamiento actual, registrando a todo varón de 18 a 24 años con capacidad de servir en el ejército, y creando un sistema de penas para todos aquellos que busquen evadir el servicio militar. Es decir, una ley de reclutamiento de tiempos de guerra como las que vimos en Europa en el pasado. El soldado recibiría una paga mensual de unos 1.600 euros, y no se espera que esta movilización surta efectos importantes hasta unos 6 meses después de la aprobación. Y tardará tanto en notarse su efectividad porque se tardará al menos un par de meses en notificar, encontrar y reclutar a todos los llamados a filas. Y después, para entrenar medianamente bien a alguien sin formación militar, hacen falta varios meses más. Así que, hasta finales de 2024, no empezarán a llegar, en cantidad, los nuevos reclutas al frente. Esto nos indica la escasa capacidad con la que cuenta actualmente Ucrania para el adiestramiento de sus fuerzas. Pero, al mismo tiempo, llegan buenas noticias desde Estados Unidos. El paquete de ayuda militar, que llevaba tantos meses bloqueado por el Partido Republicano, fue finalmente aprobado a finales de abril, otorgándole a modo de préstamo una ayuda por valor de casi 61.000 millones de dólares. Esto permitirá la llegada de grandes cantidades de municiones de artillería, baterías de misiles antiaéreos Patriot, armamento antidrón o elementos de guerra electrónica. Aparte de estas ayudas, el 27 de abril los americanos se comprometieron al envío de otros 6.000 millones adicionales. Estos paquetes de ayuda permitirán dar un gran respiro a las fuerzas ucranianas, que llevaban meses pidiendo los misiles Patriot, para poder defender así su espacio aéreo. Y la llegada de munición de artillería permitirá responder mejor a los ataques rusos sobre el terreno. Aparte de la ayuda estadounidense, desde Europa también llegan noticias buenas para Ucrania. Reino Unido, Alemania y República Checa se han comprometido a enviar algunas de sus baterías Patriot a Ucrania, así como municiones varias. De todas maneras, si eres de los que piensa que Rusia se está enfrentando a toda la OTAN, nada más lejos de la realidad. En este gráfico puedes ver la aportación en base a su Producto Interior Bruto, es decir, al tamaño de su economía, de muchísimos países de la OTAN que han ayudado. Puedes ver que algunos, como España, han ayudado con una cantidad ridículamente baja, y los que más han ayudado siguen teniendo porcentajes sobre su PIB realmente bajos. Si realmente la OTAN se pusiera en modo guerra
y dedicara el 30% de su presupuesto total a defensa, la situación para Rusia sería completamente insostenible. Y, de hecho, el problema de Ucrania es que los países de la OTAN están ayudando a trompicones, con menos de lo que el país necesita. Únicamente los países de Europa del Este, que son los que ven una amenaza rusa como algo más inminente, son los que están aportando unas cantidades mayores. Así que la realidad es que la OTAN, o más bien parte de los países de la OTAN, únicamente están ayudando con algo de calderilla, con esas monedillas que les sobran y que ven que no necesitan a corto plazo. Como podemos ver, estas noticias son buenas para Ucrania a medio plazo. Sus problemas de suministros y de personal militar se verán solucionados, pero todo esto llegará en meses. La movilización no empezará a sentirse en el campo de batalla hasta julio o agosto, y no se verán sus resultados completamente hasta otoño. Los costes de esta movilización también serán elevados, pero la capacidad que ha adquirido Ucrania de volver a exportar grano a través del Mar Negro permitirá paliar parcialmente estos costes. Al mismo tiempo, la ayuda de Occidente, aunque más temprana que la movilización, no podrá llegar en cantidades elevadas hasta finales de mayo. Esto deja en una posición de ventaja a Rusia durante el mes de mayo y quizás junio o incluso julio. Los rusos han realizado una movilización adicional de unos 150.000 hombres desde el 1 de abril, que permitirían aumentar sus efectivos en el campo de batalla. Es por ello que Rusia podrá aprovechar estos meses en los que Ucrania aún no ha sido reforzada para redoblar sus ataques y poder conseguir unas posiciones más ventajosas sobre el campo de batalla. Si bien deberían ser cuidadosos. Los ucranianos no están derrotados y aún en su estado actual podrían provocar graves bajas a Rusia, y esta quedar en grave desventaja si no calcula bien sus ofensivas. Así que, a corto plazo, Ucrania se encuentra en su momento de mayor peligro en 2 años. En estas circunstancias, el mes de mayo será fundamental en la guerra, y podría ser un punto de inflexión que diera finalmente la ventaja a Rusia, o el momento en el que Ucrania consiga mantener a raya al oso ruso. Aunque tampoco nos engañemos, desde enero de 2023 hasta ahora, es decir, en casi 1 año y medio, Rusia ha logrado conquistar solo esto. Salvo que Ucrania colapse, las conquistas no irán mucho más rápido. Esto se ha convertido en una guerra de desgaste, y mucha gente lleva ya 2 años vaticinando que Ucrania colapsará inminentemente, y otros que es Rusia la que colapsará primero. Pero hasta el día de hoy, ambas se mantienen en pie. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que el frente ucraniano colapsará antes de la llegada de ayuda? ¿Crees que la ayuda internacional y la movilización será suficiente para estabilizar el frente? ¿Podrá Ucrania contraatacar este año? ¿O es mejor que espere a 2025? Os leemos en los comentarios. Muchas gracias por vernos, y si te ha gustado el vídeo, no te olvides de dejar tu like y de suscribirte. Aquí os dejo otros vídeos que seguro que encontraréis útiles. Muchas gracias y hasta pronto.